de la infertilidad en la hembra. La infertilidad en la hembra, al igual que el macho, es una enfermedad que se caracteriza por la falta de aptitud de fecundar por el macho. Eso lo vimos en el caso de infertilidad del macho. Y de concebir en la hembra. Esto es el caso de la hembra. ¿Ya? El macho monta a la hembra, eyacula en el canal genital de la hembra, pero los espermatozoides son bien probados, pero resulta que los espermatozoides llegan a la ampolla del oviducto y ese óvulo no existe o es defectuoso y no puede ser fecundado. Entonces, no puede concebir la hembra. A eso nos referimos en la infertilidad de la hembra. Es una enfermedad que se caracteriza por la falta de aptitud de fecundar por el macho. Ya lo dijimos. El macho no puede fecundar porque sus espermatozoides o están ausentes en el semen, o están defectuosos, o están muertos, etc. Y la hembra no puede concebir porque su óvulo o no está presente en la ampolla en ese momento. En la ampolla de oviducto. O su óvulo está envejecido, tan viejito o están defectuosos. También se puede decir que la infertilidad es la incapacidad de concebir y producir crías viables, visibles, que nazcan y que uno los pueda ver y que puedan vivir ellos. Por infertilidad se entiende el defecto o supresión de la capacidad de propagación en animales sexualmente maduros. Ejemplo, se dice que la vaca es estéril cuando desde el último parto pasan 5 o más meses sin celo o sin concepción, aunque haya sido cubierta repetidas veces. Después del parto, en el caso de la vaca, el celo debe reaparecer entre 35 máximo 45 días. Si transcurren 5 meses o más que no reaparece el celo, estamos hablando de una infertilidad en la hembra. Y si la hembra a los 35 o 40 días después del parto reaparece el celo y es montada o es inseminada y no concibe, es infertilidad. Ya ustedes saben el origen de la infertilidad, tanto para las hembras como para los machos. Tanto en el macho como en las hembras, la infertilidad tiene dos orígenes: origen congénito y origen adquirido. De origen congénito son las enfermedades adquiridas en su desarrollo fetal del animal dentro del útero. Ejemplo, tenemos la agenesia ovárica, agenesia uterina, agenesia de oviducto. ¿Qué significa agenesia? Agenesia, sin. Eso significa agenesia, sin. Entonces hay que ponerle el apellido. Agenesia ovárica, sin ovario. Agenesia de oviducto, sin trompa de falopio. Agenesia uterina, sin útero. Tenemos también la aplasia. Aplasia es falta de desarrollo del órgano. Tenemos el aplasia ovárica, aplasia vaginal, aplasia vulvar, aplasia uterina, etcétera, etcétera. Hipoplasia es falta de tamaño. Nacieron con los órganos pequeñitos. Hipoplasia ovárica. Tenemos las malformaciones. Nacieron con malformaciones. ¿Ya? Los órganos genitales de la hembra nacieron con malformaciones. Falta de desarrollo, ya lo repetimos, en la aplasia. Obstrucción de órganos reproductivos. La pared de los órganos reproductivos son tubulares y estos tienen una pared bastante gruesa que hay una estrechez del órgano tubular. Ejemplo, a nivel vulvar o a nivel vaginal. El macho quiere penetrar su pene, pero como hay la estrechez, le impide la penetración. Y al no haber penetración, no hay eyaculación, y al no haber eyaculación, no hay fertilización. Entonces se produce una infertilidad. Dice obstrucción de órganos reproductivos, tanto en las hembras como en el macho.
De origen adquirido son las que adquieren los animales en vida. Los animales nacieron, las hembras nacieron con todos los órganos genitales totalmente sanos, normales. Pero por algunas enfermedades en vida ya sufren problemas de infertilidad. De origen adquirido, son los que adquieren los animales en vida, causadas por enfermedades infecciosas. Le dije, cuando hablemos de enfermedades infecciosas, ya tienen que recordarse que las enfermedades infecciosas son ocasionadas por bacterias, virus, hongos. Parasitaria. Tenemos el problema de parasitarias, ya generalmente la tricomoniasis. Endocrina, problemas hormonales. Siempre el primer capítulo, tener por vaca y caño, le mostró todo ese problema hormonal. NRH, FSH, LH, estrógeno, ya, progesterona, etcétera. Enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas son o por exceso de alimento o deficiencia de alimentos. Una enfermedad metabólica, le decía, ya en perros y gatos, es la diabetes. Acá tenemos problemas nutricionales, o hay deficiencia de minerales, o hay deficiencia de vitaminas, o hay deficiencia de hidrato de carbono, o hay deficiencia de proteína, o a lo contrario, hay exceso de estos componentes nutricionales. Exceso de proteína, exceso de grasa, exceso de hidrato de carbono, etcétera, etcétera. Traumáticas, ya ustedes saben, hemos hablado en el macho, generalmente son por golpes, heridas, rasguño. Neoplásicas son por tumores. Le doy un caso clásico que tenemos siempre en el hospital, es el de el TBT, tumor venéreo transmisible, del caso de las hembras, de las perras, que este tumor se localiza principalmente en la mucosa de la vulva y partecita de la vagina. Entonces va creciendo y va produciendo, digamos, obstrucción y al mismo tiempo dificultad para la monta y la penetración del pene. Por abusivo de actos sexuales, le dije, todos los animales, tanto hembras como machos, tienen su tiempo. Pero esto más se da en los animales machos. Porque la hembra, una vez entró en celo, quedó en gestación, entonces ya no hay más celo, ya no hay más abuso. De no ser que haya un problema endocrino que se llama linfomanía, ocasionado por excesiva concentración de estrógeno en la sangre. Continuamente hay estrógeno en la sangre. La hembra está en celo, molesta a las otras hembras, las monta a las hembras, monta a macho, etcétera, etcétera. Todo el tiempo está nerviosa, entonces hay una incomodidad. ¿Ya? Entonces, también se da el caso, digamos, por factores ambientales. Vejez, la vejez, cuando hablamos nosotros hablamos de la menopausia, significa escasa cantidad de hormonas o ausencia de hormonas sexuales femeninas. En el macho también existe la andropausia, que es la escasa cantidad de hormonas sexuales del macho, testosterona, o la ausencia total de testosterona. Estamos hablando de la vejez o menopausia. Factores ambientales, les dije también, los factores ambientales son importantes. El exceso el clima muy caliente afecta, ¿ya?, a la fertilidad. El clima muy frío afecta a la fertilidad. El exceso de agua, como sucede en el Beni con las inundaciones, ya en los potreros, también afecta. La inhibición psíquica desencadena malos olores desagradables. Generalmente es muy raro, se da, digamos, en los animales, más allá de la especie humana. El miedo, ya le hice un ejemplo, le di un ejemplo, digamos, en el caso de macho, en el caso de los perros, etcétera, etcétera. Tipo de infertilidad, al igual que en el macho, existen dos tipos de infertilidad.
infertilidad o esterilidad absoluta definitiva y la infertilidad o esterilidad relativa o temporal. La infertilidad absoluta es aquella que a pesar de aplicar un tratamiento al animal, mejora su alimentación y mantenerlo en reposo. No recuperan su capacidad reproductiva, sigue siendo estéril. En las hembras, si hablamos de vaca, ya vemos una vaca que tiene un caminar o un correr distinto, tiene un estado físico masculinoide, ya vemos que se comporta como macho, decimos, esta vaca es machorra. ¿Qué significa? Que esa vaca ya no puede entrar a programas reproductivos. Y estamos hablando de una infertilidad absoluta. Por lo tanto, no tiene tratamiento. Esa vaca tiene que ir, o ese animal tiene que ir a un potrero para engorde, a un programa de engorde para mandarlo a matadero. Sin embargo, la infertilidad relativa es cuando los animales hembras, después de recibir un diagnóstico, realizarle un tratamiento adecuado y oportuno, recupera su capacidad reproductiva. Esta hembra tiene que estar en reposo, tiene que mejorarse su alimentación, tiene que recibir alimentos balanceados y minerales y vitaminas también. Infertilidad adquirida, infecciones parasitarias, traumáticas, infertilidad adquirida por infecciones infecciosas. Infecciosas, parasitarias, traumáticas, tumorales, nutricionales y de medio ambiente. Conceptos. Son las enfermedades o alteraciones que padecen los animales en vida, que nacieron con todos sus órganos normales y que son causadas por los siguientes factores. Enfermedades infecciosas. Ya les dije, las enfermedades infecciosas tienen su agente etiológico bacterias, hongos o virus. Si hablamos de bacteria, le puedo hablar de brucelosis, leptospirosis. Si hablamos de virus, IBR, BBD. Si hablamos de fungosis o de hongo, tenemos la aspergilosis, principalmente. En parasitarias, enfermedades que ocasionan infertilidad por agente etiológico parasitario. La tricomoniasis. Endócrinas, por hiper o hipoestrogenismo. O exceso de estrógeno o deficiencia de estrógeno. Dentro del exceso de estrógeno tenemos nosotros la ninfomanía. Metabólica, el exceso de proteína y de hidratos de carbonos. Nutricionales, subalimentación o sobrealimentación. Cuando hablamos de subalimentación, hablamos de desnutrición marcada. Y sobrealimentación, hablamos de los sobrepesos de los animales. Esos animales que están con 2 años ahí en la feria y que están con más de 1000 y tantos kilos, es un sobrepeso, jóvenes. Es un factor que le impide a ese animal que le hagamos una colecta de semen o que pueda montar a una hembra. Traumáticas, ya les repito, son los golpes, los araños, las cortaduras, las heridas, etc. Neoplásicas no son los tumores en los genitales. Ya un ejemplo clásico, le dije, en las hembras, tanto el tumor de Sticker o TBT, tumor venéreo transmisible, en perras y perros. Por exceso de actos sexuales, eso se da más en el caso, digamos, de los machos, en el toro. Para aquellos estudiantes que les gusta la literatura costumbrista, hay una novela que se llama El chivo de las Alpide. Le escribió don Germán Coimbra Sanz. Resulta que una familia Alpide vivía en el Palmar, vivía en el Palmar en aquella época,
y tenían criaderos de cabras, machos y hembras. Pero resulta que cada cumpleaños a los chivos los mataban porque estaban gordos, estaban bonitos, eran grandes, etcétera, etcétera. Y iban comiéndose los chivos machos, los animales machos. Cuando acuerdo un día, las cabras entran en celo y no había ni un chivo ni un caprino macho. Entonces hay, digamos, un caos dentro de las hembras de las chivas y comienza la una a la otra a montarse y comienza el problema nervioso de una a correr por un lado, por otro lado, y también comienza su griterío. ¿Cuál es la solución? Se dieron cuenta que no había el padrillo, el macho, el semental, y tuvieron que comprar otro. Compraron el chivo, lo trajeron al lugar, a la granja de chivo, lo pusieron al chivo, no puede, entró contento el chivo porque todas las hembras, todas las chivas estaban en celo. Y comenzó a hacer su trabajo, montar las hembras, y quedaba descontento porque llegaba la noche otra vez y quedaba su trabajo cortado. Al otro día, nuevamente amanecía y comenzaba el chivo con las otras que le faltaban. Y así sucesivamente. Pero como tenían gran cantidad de chivas hembras en celo, oiga, lo agotaron al chivo. Y el pobre chivo ya tuvo que huir. Había unas plantas ahí de tutuma y el chivo todo el día paraba arriba de la planta de tutuma, escondiéndose, escapando de las chivas que lo perseguían. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Tiene relación con lo que estoy hablando? Sí, señores. Se llama abuso sexual. El chivo, el semental caprino, en esta novela, ya abusó los primeros días. Encontrarse con su harén de chivas, pero su estado físico y el exceso de acto sexual no le permitió terminar con su trabajo con todo el acto que tenían de chivas. Es excelente, excelente obra literaria, costumbrista, que se adapta a lo que tenemos nosotros ahorita en reproducción. Abuso sexual. La vejez o menopausia, ya les dije, los años le pasan factura tanto a los machos como a las hembras, a la mujer como al hombre. Con la menopausia disminuyen las hormonas sexuales. Los factores ambientales, ya les dije, el clima, inhibición psíquica, desencadena malos. Esto, el miedo sí lo acepto, pero el problema, digamos, de los malos olores es muy raro en los animales. Patologías de ovario. Cuando hablamos de patología, ustedes llevaron ya patología y están llevando fisiopatología, están llevando también histopatología o patología del sistema. Patologías son las alteraciones estructurales y funcionales de un órgano, jóvenes, ocasionado por factores bacterianos, parasitarias, traumáticas, etcétera, tumorales principalmente. Tenemos patologías de ovario, del oviducto, del útero, de la vagina, vulva, ya sean patologías congénitas, ya sean patologías quísticas, patologías inflamatorias o patologías tumorales. Las infecciones del aparato genital del ganado bovino afectan a su fertilidad por alterar sus condiciones fisiológicas, ya sea perjudicando el transporte del espermático, incrementando la mortalidad de los espermatozoides, proporcionando un ambiente hostil o incómodo para el desarrollo del huevo ocigoto. El huevo ocigoto es el óvulo fecundado por el espermatozoide. Con la muerte fetal o embrionaria, primero o hay muerte embrionaria o hay muerte fetal. Nacimiento de terneras muy débiles o terneros débiles que no llegan a sobrevivir. Tanto las infecciones específicas como las no específicas se producen de forma natural. Tenemos las infecciones específicas. Se desarrollan sin que exista ninguna causa predisponente. Y las infecciones no específicas necesitan causa predisponente y tienden a afectar animales en forma individual. Por ejemplo, específica. La brucelosis es una enfermedad específica de los órganos genitales, tanto del macho como de la hembra. La tricomoniasis es una enfermedad específica
de los genitales del macho y de la hembra, que produce infertilidad. Y no específica. Tenemos no específica. La fiebre aftosa, para que vean bien la diferencia. La fiebre aftosa es una enfermedad viral. Antiguamente le llamaban uñeta, vulgarmente uñeta. El nombre también normal es glosopeda. Entonces, la fiebre aftosa es, como indica su nombre, una fiebre elevada en el animal. Al tener la temperatura elevada del animal, los órganos genitales también se ven alterados. La fiebre aftosa es una enfermedad que ataca a las mucosas vocales, a la parte interna de los labios. Se forman ampollas en las encías, en la lengua, en la parte interdigital. ¿Ya? Ahí se forman ampollas, se revienta y comienza, digamos, a producirse úlceras, en el cual el animal no puede comer, se deshidrata, hay desnutrición y el microorganismo o el virus ingresa a la sangre, produce una viremia y también produce una toxemia, la toxina del virus. Pero a través de la sangre, este virus es transportado hasta los órganos genitales de la hembra o del macho. Y ahí ocasiona entonces alteraciones, lo que impide que el animal pueda reproducirse, ya sea por alteración de los órganos o por alteración en los ovarios, en la producción de los óvulos. Decimos no específica, porque la fiebre aftosa es específica para las mucosas de la boca. Sin embargo, la brucelosis es específica para los órganos genitales. La tricomoniasis es específica para los órganos genitales. No puedo decirle del IBR y del BPD, porque las dos enfermedades, el IBR ataca los órganos genitales posteriormente. Primero, IBR significa rinotraqueitis infecciosa viral bovina, que significa que el virus, su acción epidemiológica es atacar a los órganos respiratorios del árbol respiratorio alto, generalmente de la nariz, de la laringe y de la tráquea. El IBR. Y el BPD, como dice, diarrea viral bovina. Ataca, los animales mueren por una diarrea muy aguda, porque el virus ataca a los intestinos y produce una diarrea bastante hemorrágica y se produce la muerte. Pero secundariamente ataca también a los órganos genitales. Por eso es que estudiamos la IBR y el BPD dentro de las enfermedades que ocasionan infertilidad. Bien, aquí tenemos, ya ustedes conocen, jóvenes, los órganos genitales, ovario, trompa de falopio, cuerno uterino, cuerpo uterino, cuello uterino, vagina, vulva, clítoris. Lo mismo tenemos en la oveja, ovarios, trompa de falopio, cuerno uterino, cuerpo escaso, cuello, vagina, vulva. Y aquí tenemos en la cerda decía que el útero tiene una apariencia morfológica similar a la de los intestinos. Tenemos ovario, tenemos oviducto, cuernos uterinos que parecen asas intestinales. Tenemos pequeño cuerpo y tenemos bastante largo, ustedes lo han visto porque se lo he mostrado en práctica, el cuello o cervix,
la vagina y la vulva. Alteraciones del ovario, oviducto, útero, cervix, vagina y vulva. Alteración del ovario, con ese tamaño. Ahí está bien, con ese tamaño. El ovario está expuesto a lesiones que hay que reconocer lo más antes posible para intervenir con rapidez y evitar complicaciones. Debido a la actividad cíclica especial del ovario, el ovario tiene el ciclo sexual o estral, proestro, estro, metaestro y diestro. Debido a la actividad cíclica especial del ovario, en los estados patológicos, este se modifica según la lesión. A veces está empequeñecido, sin protuberancia folicular, ni de cuerpos amarillos. En la última clase práctica le decía, este ovario es inactivo, porque no tenía, el ovario debería tener o un cuerpo lúteo o un folículo en desarrollo. Y cuando no están esos presentes, entonces llamamos inactivo o patológico. Había unos ovarios que le mostré también ese día, que eran pequeñitos, o eran atrofiados, o eran hipoplásicos. A veces, este está empequeñecido sin protuberancia folicular, ni de cuerpos amarillos, ni de cuerpos lúteos. A veces endurecido y aumentado de volumen. Ovaritis es la inflamación del ovario. Las ovaritis son causadas por lesiones del tubo genital, disfunciones hormonales, hipoalimentación, rara vez por hiperalimentación. La salpingitis, le decía, el oviducto tiene 3 nombres sinónimos. Salpinges, 4 nombres. Salpinges, oviducto, trompa falopio y trompa uterina. En patología aviar, la inflamación de la pared del oviducto se llama oviductitis. Y en mamíferos hablamos de salpingitis. Es similar, solamente que más adecuado el término lo utilizan en aves, oviductitis. Y en mamíferos llamamos salpingitis. Es la inflamación de la pared del oviducto o salpinge. Antiguamente se creía que la unión de los cuernos uterinos a los oviductos en forma de embudo favorecía la ascensión de las infecciones uterinas hacia los oviductos y que la salpingitis piógena era una causa frecuente de esterilidad en la vaca. ¿Qué significa? Que la infección era ascendente, entraba por la vulva, la vagina, el útero, y llegaba y alteraba las trompas de falopio o trompas uterinas o salpingeas. Se creía siempre que esa salpingitis iba a ocasionar la infertilidad. Dice, la salpingitis piógena era una causa frecuente de esterilidad en la vaca. Sin embargo, que las lesiones más frecuentes, sin embargo, las lesiones más frecuentes de los oviductos son la salpingitis tuberculosa y la obstrucción por adherencia burso-ovárica. Le decía, hay una sola especie de animal, mamífero doméstico, hembra, que tiene la bolsa ovárica, que tiene el infundíbulo en forma de embudo y que tiene fímbrias. Las demás hembras mamíferos domésticas tienen bolsa ovárica que protege y cubre al ovario. Cuando el ovario realiza el fenómeno fisiológico de la ovulación, el folículo se rompe y la superficie externa del ovario también se rompe y libera un poco de sangre, hay un poco de hemorragia. Algunas veces esa hemorragia se prende, se adhiere a la bolsa ovárica y produce una adherencia. Y al producir la adherencia impide que el ovario siga realizando su función normal de producir óvulos y ocasiona una infertilidad por adherencia de bolsa ovárica. Tenemos las metritis. Es la inflamación de las capas musculares y endometriales del útero. La metritis aguda casi siempre ocurre después de una aparición anormal. Según los signos clínicos, se puede clasificar como metritis puerperal y metritis clínica, cervicitis y vaginitis.
es la inflamación del cuello uterino y de la vagina. Está relacionada con los traumatismos durante el parto o las distocias. La distosia joven es la dificultad que tiene la hembra al parir porque el feto no tiene la disposición adecuada en el canal del parto para su salida. Así como el retraso de la involución uterina y la restricción placentaria. Normalmente se presenta con una metritis puerperal y se debe a infecciones bacterianas que pueden desarrollarse como efecto secundario. El cuello uterino y la vagina presentan un alto grado de resistencia a las infecciones biogénicas, excepto en caso de traumatismo obstétrico grave. En la rotura del perineo provocada al sacar el ternero, se altera la vulva, dando como resultado una disfunción del esfínter vulvar que origina una vaginitis persistente. Los agentes etiológicos son el actinomyces, el Escherichia coli, estreptococos, estafilococo, fusobacterium. Vulvitis y vaginitis. Esta enfermedad es una inflamación específica de la mucosa vulvovaginal de la hembra debido a contusiones, o sea, golpes y laceración de la vagina y vulva como resultado de un parto anormal o de un parto en el cual necesita, digamos, la ayuda del hombre a través de la extracción forzada o un parto distóxico. Vulvovaginitis pustular infecciosa o rinotraqueitis bovina infecciosa o IBR. Estas enfermedades se caracterizan por la inflamación de la mucosa vulvovaginal en hembras bovinas. Pero quiero un ratito que se fijen en el título. Rino significa nariz. Traqueitis significa inflamación. Inflamación de la mucosa de la nariz o de la mucosa de las fosas nasales y de la tráquea, producida por un virus. O sea, ese es la especificidad del virus, atacar a la mucosa nasal y atacar a la mucosa de la laringe y de las tráqueas. Sin embargo, también dice, se caracteriza por la inflamación de la mucosa vulvovaginal en hembras bovinas. Enfermedad muy contagiosa por la cópula, posiblemente por la vía indirecta y posiblemente también por la vía indirecta con las manos contaminadas. El agente etiológico es un virus, el herpes virus bovino 1, HBV1. Tiene un comienzo brusco y agudo, generalmente 24 a 48 horas después del periodo de incubación, después de la cópula. Los labios vulvares se vuelven tumefactos y sensibles con la mucosa muy congestionada. Tenemos los quistes ováricos. Son estructuras vesiculares de más de 2.5 centímetros de diámetro que persisten durante más de 10 días y se caracterizan por la degradación de las células. Se derivan de folículos de Graf que llegando a madurar no estallan. Entonces son formaciones cavitarias llenas de líquidos. Este proceso es más frecuente entre el segundo y tercer ciclo después del parto, generando el fenómeno fisiológico de la inactividad ovárica. Aquí tenemos jóvenes, ¿ya? El tamaño alterado de ovario y el tamaño normal. Tipos de quistes ováricos. Entre los tipos de quistes están los quistes foliculares, son de paredes delgadas, llenos de líquido, estructuras ováricas de 2.5 milímetros de diámetro que se desarrollan por la sobreestimulación de la glándula hipófisis sobre el ovario y pueden ser repetitivos, regresar sin ninguna causa aparente en semanas o meses. Cuando son muy persistentes pueden producir estrógenos, lo que ocasiona generalmente sangrados irregulares. Aquí tenemos jóvenes, ¿ya? Ovarios con sus folículos ováricos normal y acá tenemos un quiste ovárico. ¿Dónde está la diferencia? Está la diferencia en que este folículo tiene su pared transparente y acá no está la pared transparente. Acá tenemos, este es el espacio, hoyo o orificio que ha dejado, digamos, el folículo cuando ha realizado la ovulación. Acá tenemos un quiste folicular. Es un quiste de cuerpo lúteo. Yo les mostré también
La diferencia es que este está en formol. Ha estado guardado en formol. Por eso es su coloración amarillenta. Y sin embargo, lo que yo les mostraba era de color rojo. Aquí vemos en una ecografía y aquí vemos generalmente en los dibujos que observamos. ¿Ya? El quiste. Y aquí vemos el folículo que está desarrollándose. El folículo desarrollándose y este es el quiste luteínico. Los quistes luteínicos son de paredes gruesas, estructuras llenas de fluido de 2 a punto, más o menos de 2 a 0.5 milímetros de diámetro, que secretan cantidades normales o mayores que las normales de progesterona. La mayoría de quistes luteínicos probablemente se forman mediante la luteinización de un quiste folicular. Aquí vemos, jóvenes, este es un quiste folicular, fíjense, todo esto. Y este pedacito de estructura corresponde al resto del ovario. Casi todo el ovario está ocupado por este quiste folicular. Aquí vemos otro quiste folicular, fíjense, esta es la parte del ovario y todo esto corresponde al quiste folicular. Su pared está un poco nublada, como le decimos nosotros, no está bien cristalina, transparente. Factores predisponentes y determinantes de la formación de quistes ováricos. Tenemos factores generales y factores específicos. Dentro de los factores predisponentes para la presencia de quistes ováricos tenemos factores generales, la herencia, la excesiva producción de leche, animales hembras que son altamente productores de leche, la edad del animal, momento reproductivo, condición corporal, la estación del año. Y específicos tenemos la alimentación, infecciones uterinas y el estrés. Síntomas de los quistes. Tenemos estos prolongados con signos frecuentes, irregulares o continuos de celo, se llama ninfomanía, comportamiento alargado de proestro, presencia de flujo vaginal persistente, opaco de color grisáceo blanquecino, ya se mostré, vulva turgente, edematosa y aumentada de tamaño, distensión del abdomen, masa abdominal palpable. El útero a la palpación rectal presenta características de edema, atonía, flacidez y pared adelgazada, letargo del animal y anorexia, falta de apetito. Clasificación de los quistes ováricos. Existe otra clasificación, o sea, la clasificación normal de los quistes ováricos que siempre se ha mantenido y se maneja es quistes ováricos foliculares y quistes ováricos luteínicos. Sin embargo, a medida que avanzan los años, hay nuevos progresos, hay nueva tecnología y personas más dedicadas a la investigación. Hay una nueva clasificación de acuerdo a su estructura histológica. Dice, de acuerdo a las características histológicas y actividad de 15 enzimas en la pared folicular, Nakana, un japonés, en el año 1976, realizó una clasificación muy completa de los quistes ováricos en vacas y cerdas. Identificó 4 categorías. Quiero hacerle un hincapié. Manejamos nosotros la primera clasificación. Quiste luteínica y quiste folicular. ¿Ok? De acuerdo a Nakana, el tipo 1 se caracteriza con presencia de las capas de las células tecas y la granulosa. Ustedes, para poder entender esto, tienen que regresar a histología. Las granulosas son las células que reemplazan a las células foliculares, que son cúbicas. Y las de la teca interna, las células de la teca interna, son células alargadas que están fuera de la granulosa. Y son las que secretan la hormona estrógeno. Y las granulosas son las células que están rodeando al ovocito que está en desarrollo. El tipo 2, con capa de las células de las tecas y la capa de las células de la granulosa reducida, atresia o ausente. Existen 2 tecas, la teca interna y la teca externa. Entonces, con capas de las células de las tecas interna y externa.
y la capa de la célula granulosa es reducida. Se observa atresia o ausencia. Tipo 3. Solo las capas de las células de las tecas están presentes. En la teca interna solo se observa una capa delgada de la teca externa, una capa delgada, y de la teca externa está yuxtapuesta, está sobrepuesta. Tipo 4. Solo capas de las células de la teca presentes y luteinizadas. Esa es la clasificación, la nueva clasificación de quistes ováricos de acuerdo a su estructura histológica y a la presencia de las enzimas. De acuerdo a Nakana, un investigador histólogo sobre los tipos o la estructura histológica de los quistes. Metritis puerperal clínica, endometrio, subclínica y clínica y piómetra. Metritis puerperal y clínica. La metritis es el proceso inflamatorio que afecta a todas las capas del útero. Endometrio, miometrio y perimetrio. Según los signos clínicos, se puede clasificar como metritis puerperal y metritis clínica. Aquí podemos ver ya los problemas de los quistes, de las metritis, inflamación de las paredes. Y fíjense cómo están totalmente inflamadas las paredes del útero. Esto es en hembras, politocas, cerdas, gatas o perras. Metritis, por exceso de expuesta de Struthiocamelus. Un caso de metritis puerperal se define como una vaca con el útero normalmente agrandado y con descarga uterina acuosa. Fétida y color marrón rojizo, asociada con signos de enfermedad sistémica, tales como disminución de la producción de presión y fiebre dentro de 21 días posparto. Por su parte, un caso de metritis clínica se define como una vaca que no tiene signos de enfermedad sistémica, pero tiene un útero anormalmente agrandado y descarga uterina purulenta detectable en la vagina dentro de 21 días posparto. La metritis puerperal es la única infección uterina capaz de poner en riesgo la vida del animal. Y frecuentemente requiere de tratamientos sistémicos. Cuando hablamos de sistémicos, hablamos, jóvenes, que el tratamiento lo estamos haciendo o por vía endovenosa, o por vía subcutánea, o por vía intramuscular, ¿ya? Por lo es sistémico. Y frecuentemente requiere de tratamientos sistémicos, ya que las endotoxinas y los patógenos pueden salir del útero hacia la circulación cuando la mucosa está severamente debilitada. Frecuentemente se presenta una vaginitis y cervicitis. Y si esta infección logra extenderse a través de la pared uterina, puede causar perimetritis y peritonitis. Peri significa inflamación alrededor del útero. Y la peritonitis, bueno, es el rompimiento de la pared del útero y esa secreción o ese contenido uterino ha salido a la cavidad abdominal y está produciendo una infección que produce la inflamación e infección del peritoneo. Aquí tenemos el caso de una metritis puerperal tóxica séptica. Fíjense, esta es la descarga que se observa. Enseguida le vamos a pasar un video, endometritis, subclínica y clínica. Es la inflamación superficial del endometrio que no se extiende más allá del estrato esponjoso y los tejidos glandulares subyacentes, con evidencia histológica de inflamación. Este proceso es caracterizado por cambios degenerativos en el epitelio superficial, congestión vascular, con edema en el estroma y migración de neutrófilos y otras células inflamatorias al área afectada. Aquí vemos jóvenes, ya se ha hecho una necropsia y está mostrando la parte interna del útero. Durante el periodo puerperal, el 90% de las vacas desarrollan una endometritis moderada. En la mayoría de las vacas, los mecanismos de defensa locales logran eliminar la infección y el problema se resuelve en unos días. Pero cuando la infección persiste por más de 21 días, por ejemplo, como consecuencia de una metritis aguda, y se mantiene la infección, puede desencadenarse un cuadro de endometritis clínica. Los patógenos más comunes en este tipo de cuadro son Arcanobacterium pyogenes, bacterias gram negativas, anaeróbicas. Tenemos el Fusobacterium,
necróforos, que antiguamente llamábamos Esferóforos necróforos, Lepidoptera y bacteroides. Clínicamente, la endometritis está caracterizada por la presencia de exudado purulento o muco purulento en la vagina 21 días o más después del parto. Se asocia frecuentemente con retardo de la involución uterina y no está acompañada de signos clínicos sistémicos. Por otro lado, la endometritis subclínica, también llamada crónica, es un proceso inflamatorio endometrial que afecta el desempeño reproductivo y productivo de las vacas y es usualmente diagnosticada por citología debido a la ausencia de material purulento en la vagina. Piómetra. La piómetra es un proceso caracterizado por la acumulación de material purulento o muco purulento dentro de la luz del útero en presencia de un cuerpo lúteo activo. Debido a la presencia de progesterona luteal, el cervix se encuentra cerrada, aunque en algunos casos la luz no está totalmente cerrada. Y se puede observar descarga purulenta en la vagina. En el caso de la piómetra a la palpación rectal de los cuernos uterinos, se hallan agrandados por el contenido. Es importante realizar la diferenciación con la preñez antes de aplicar tratamiento. Bueno, aquí tenemos ya úteros llenos de pus, bastante voluminosos, bastante agrandados. Si hacemos un corte, lo que nos va a salir es pus. Tenemos piómetra cerrada y piómetra abierta. Cuando hablamos de piómetra cerrada es cuando no hay salida de pus, el cuello uterino está cerrado. No hay salida de pus de los cuernos uterinos. A la palpación se encuentra el útero sin tono. El útero está inflamado, se puede confundir con una preñez. La piómetra abierta. Hay salida de pus constante y abundante por vagina. Eso lo observamos más nosotros en caso de perras, ya que muchas veces confunden de que la perra está en gestación, porque se la ve con un abdomen bastante distendido. Pero cuando vemos nosotros de que hay secreción vulvar purulenta, hablamos ya de una piómetra. Los signos clínicos más frecuentes son poliguria, nicturia. Poliguria significa que cada rato está orinando. La nicturia significa que está orinando de noche. La depresión, deshidratación, descarga vaginal abierta. En perras se da el caso de vómito y diarrea. Abdomen distendido, penduloso, temperatura normal o fiebre ligera, secreción gris amarillento, café rojiza con olor fétido. Aquí tenemos, imagínense, el tamaño del útero y lleno de pus jóvenes. Comparativamente con los intestinos. El útero, fíjense, generalmente tiene una apariencia cercana, digamos, al intestino en el caso de la cerda. Pero fíjense, este es un caso de piómetra. La piómetra de una perra, nótese el tamaño del útero lleno de pus. Ya, aquí tenemos repleto de contenido purulento y comparativamente con el intestino. Aquí tenemos, este está conservado en formol, por eso su color pálido. Acá tenemos otro ya exageradamente grande, caso de piómetra. El útero contiene varios litros de pus que pueden ser desplazados manualmente de un cuerno al otro. Muy bien, vamos a quedar aquí, jóvenes. Vamos a pasarle un video, la segunda parte de un ternero por vaca y año. Y luego vamos a pasar la lista, jóvenes.
Disculpen chicos, ¿logran oír el audio del video, no? Sí, se escucha. Vaya, gracias. Después del parto, los órganos reproductivos La involución uterina implica la reducción del tamaño de este órgano hasta alcanzar el tamaño previo a la gestación y la eliminación total de las bacterias que colonizaron el tracto genital durante los trabajos del parto, y la mucosa uterina deberá adquirir la estructura adecuada para permitir que un óvulo fecundado se implante en ella. Naturalmente, también la actividad de los ovarios deberá reiniciarse. Normalmente este proceso completo de cambio, conocido como involución uterina, se lleva a cabo en unos 45 días. Si se quiere conseguir el objetivo de un ternero por vaca por año, quedan solamente de 40 a 45 días para la fecundación, después de los 45 días necesarios para que se complete el proceso de la involución. Cualquier problema durante este proceso puede llevar consigo un aumento inmediato del intervalo entre partos. Los principales problemas que retrasan este proceso son retención placentaria, inflamación aguda o crónica del útero, retraso o inhibición de los ovarios y actividad anormal de los ovarios. Además, algunas vacas no muestran anormalidades visibles ni problemas detectables a la exploración rectal, pero después de 3 o más inseminaciones no quedan gestantes. Son las llamadas vacas repetidoras. Es importante que el ganadero, después del parto, controle regularmente a los animales, con el fin de detectar cualquier síntoma, como flujos anormales, y poder avisar al veterinario. Es recomendable hacer un examen preventivo 3 semanas después del parto para determinar si hay anormalidades en el útero o en los ovarios que pudieran llegar a retrasar la involución. En cualquier caso, el control reproductivo completo debería incluir un examen de los animales en las siguientes situaciones: 3 semanas después de un parto distócico, cuando se detectan flujos anormales, cuando la vaca no sale en celo regularmente, cuando la vaca no sale en celo 50 días después del parto, cuando el animal no queda gestante después de 2 inseminaciones y unas 6 semanas después de la inseminación artificial para confirmar la gestación. Un manejo concienciudo por parte del veterinario solo es posible si el ganadero mantiene un registro completo y fiable de sus animales. Existen gráficas de fertilidad y programas informatizados específicos para tal fin. En este programa abordaremos los problemas más comunes capítulo por capítulo. Estos son retención de la placenta, inflamación uterina poco tiempo después de parir, inflamación uterina crónica, ciclos irregulares, anestro, ausencia de síntomas de celo, y vacas repetidoras. En circunstancias normales, la placenta se expulsa antes de las 6 horas posparto. Si la placenta no se ha expulsado a las 24 horas del parto, se considera retención placentaria. Diversas
Diversas investigaciones han demostrado que estas vacas quedarían generalmente preñadas de 15 a 20 días más tarde que el resto de las vacas. Esto conduce al indeseado aumento del intervalo entre partos. Además, estos animales son más susceptibles a padecer infecciones uterinas. Las causas de la retención de placenta no se conocen con seguridad. Sin embargo, hay indicios que prueban que la principal causa puede ser una alteración de los mecanismos de defensa uterinos. Por esta razón, deberían observarse buenas condiciones higiénicas durante el parto. Esto quiere decir que el establo de partos debería estar desinfectado y con paja limpia antes de cada parto. Los instrumentos que se utilizan durante el parto deben desinfectarse antes de su empleo. Naturalmente, las manos deben lavarse a conciencia antes de una exploración interna. Siempre hay que utilizar un lubricante para una exploración de este tipo. Que una deficiencia de las vitaminas A y E y del oligoelemento selenio durante el periodo de secado también pueden contribuir a la retención placentaria. Los perfiles metabólicos del rebaño nos pueden indicar deficiencias específicas que deben corregirse. Los animales con retención placentaria se han de tratar para evitar una endometritis posterior. No debe arrancarse la placenta, ya que esto únicamente aumenta el riesgo de dañar el útero. Sin embargo, en ciertos casos, se pueden cortar cuidadosamente las partes salientes. La administración de antibióticos bajo forma de bolos intrauterinos puede prevenir la inflamación uterina y combatir el olor desagradable característico de la retención placentaria. Sin embargo, este tratamiento no afectará la expulsión de la misma. Como ya hemos comentado, las vacas con retención placentaria tienen un alto riesgo de sufrir endometritis. Por esta razón, el ganadero debería controlar continuamente que sus animales no tengan flujos anormales. Después del parto es normal que la vaca tenga flujos durante unos días. Estos flujos han de ser de tipo mucoso o acuoso y pueden tener algo de sangre, pero no deberían oler mal. Si los flujos son malolientes, el animal padecerá probablemente una endometritis aguda, definida como una inflamación aguda del útero que aparece en los 15 días siguientes al parto. Normalmente una vaca con endometritis aguda se ve de repente enferma, algunas veces incluso gravemente enferma. Aparte del olor fétido de los flujos, el animal tiene fiebre, está inapetente y deja de producir leche. Las vacas con endometritis aguda pueden llegar a morir si no se tratan. En una exploración rectal se encontrará generalmente un útero alargado y flácido. Estas son imágenes de una investigación en laboratorio. Este es el útero de una vaca con endometritis aguda. Una parte de la placenta se encuentra todavía presente.
Este útero es de 8 a 10 veces más grande que un útero normal a los 40 días después del parto. El tratamiento se basa en la aplicación de los tratamientos adecuados intrauterinamente. Puede complementarse con la administración de antibióticos por vía parenteral. Debido a que el parto no es un proceso estéril, todas las vacas tienen bacterias potencialmente patógenas en el útero durante el posparto. Los mecanismos de defensa de la vaca deberán hacer inofensivas estas bacterias para prevenir la infección. Si el útero de la vaca está todavía infectado 2 semanas después del parto, se define como endometritis crónica. La endometritis crónica es frecuente. Se da en un 10 a 35% de los animales. En estos casos, las vacas suelen tener flujos blanquecino-amarillentos. Sin embargo, es frecuente que la sintomatología se reduzca a flujos ligeramente anormales. Un animal con endometritis crónica generalmente no tiene aspecto de estar enfermo. Por ello será necesaria una exploración interna por el veterinario para determinar el tipo y la gravedad de la infección. El vaginoscopio es un instrumento útil para ello. Sin este instrumento quedan sin descubrir un 50% de los casos. La endometritis crónica puede tratarse con un antibiótico que combata la infección y tan pronto como sea posible después del diagnóstico para que los intervalos entre partos sean mínimos. Con esta finalidad, Intervet ha desarrollado Metricure. Metricure contiene cefapirina, una cefalosporina que actúa contra la mayoría de las bacterias que causan endometritis. Este antibiótico se presenta en un envase especial para que pueda administrarse directamente dentro del útero por medio de un catéter. Esto asegura que una alta concentración del principio activo llegue directamente al lugar de la infección. El útero de una vaca se regenera de forma natural después del parto cuando empieza a ciclar. El resultado del celo es que la inmunidad del útero se ve incrementada. Esto coincide con fuertes contracciones uterinas, mientras que el cérvix está dilatado. De esta manera se elimina cualquier contenido patológico. Al diagnosticarse la endometritis crónica en una vaca cíclica con un cuerpo lúteo, un cuerpo amarillo, en uno de los ovarios, se puede inducir el celo con el análogo de la prostaglandina F2-alfa Prosolvin. Prosolvin lisa el cuerpo lúteo, deteniendo la producción de progesterona, permitiendo el desarrollo de folículos que producen estrógenos y la vaca sale en celo. En la mayoría de los casos, se recomienda administrar Metricure 3 días después del tratamiento con Prosolvin. La piometra es una forma especial de endometritis crónica asociada a la acumulación de pus en el útero. Al no salir la vaca en celo, el cérvix no se abre y el pus no se elimina. A la derecha se puede ver un útero agrandado con piometra desde hace varios días. Compárese con el útero normal a la izquierda. La vaca no sale en celo debido a la presencia del cuerpo lúteo que no se lisa y por tanto sigue produciendo progesterona. Probablemente este cuerpo lúteo persiste ya que el útero inflamado no es capaz de producir suficiente cantidad de prostaglandina endógena para lisarlo.
esta razón, la lisis del cuerpo lúteo es el objetivo principal del tratamiento de la piometra. Prosolven puede ser usado con este fin. El animal entrará en celo 2 o 3 días más tarde. El útero es capaz de eliminar el material purulento al dilatarse el cérvix y aumentar la intensidad de las contracciones uterinas. A continuación, se recomienda tratar al animal con metricure. Los ciclos irregulares pueden ser detectados por la gran diferencia de intervalos entre celos, por ejemplo, 7, 11 o 14 días, en lugar de los habituales 21 días. Si estos intervalos son de 40 o 60 días, se puede decir con bastante seguridad que no es un caso de ciclos irregulares, sino que el ganadero no ha detectado que la vaca ha salido en celo. Los ciclos irregulares son un síntoma de algunos quistes ováricos. Se puede hablar de quiste ovárico verdadero cuando se encuentran estructuras quísticas en los ovarios a partir de los 40 días después del parto. Los quistes son grandes folículos que no ovulan de más de 2,5 centímetros de diámetro y que persisten por más de 10 días en ausencia de un cuerpo lúteo. Es probable que la falta de ovulación de estos folículos se deba a una secreción insuficiente de la hormona LH o a que el pico LH no se produzca en el momento justo. Existen 2 tipos de quistes foliculares y quistes luteínicos. En la práctica es muy difícil distinguirlos por palpación rectal. La secreción de LH ha de convertirse en el principal objetivo en un tratamiento de quistes ováricos. Esto se puede conseguir con Fertagil. Fertagil contiene GnRH, que estimula la producción y la liberación de LH en la hipófisis. El resultado es un pico de LH que hace que el quiste se luteinice. El tejido luteal se lisará alrededor de 16 días después, de tal manera que se iniciará una fase folicular. La vaca saldrá en celo de 18 a 23 días después del tratamiento. Si se desea acortar este periodo, debe administrarse Prosolven a los 12 días de haber aplicado el tratamiento con Fertagil. La prostaglandina asegura la desaparición del tejido luteal. La vaca saldrá en celo a los 2 o 3 días. Cuando los quistes no responden al tratamiento con Fertagil, puede aplicarse Chorulon, gonadotropina coriónica humana. Chorulon tiene una acción LH con un efecto directo sobre los quistes ováricos y no actúa a través de la hipófisis como lo hace Fertagil. Un síntoma particular de algunos quistes ováricos es la ninfomanía, una vaca con intervalos entre celos cortos e irregulares. Una vaca con ninfomanía está en celo casi constantemente y como consecuencia muy inquieta, muge mucho y continuamente monta a otros animales. Estas vacas causan grandes desórdenes en el rebaño. La ninfomanía puede reconocerse a veces por una elevación en la base de la cola y relajación de los ligamentos sacroisquiáticos. Los quistes en vacas con ninfomanía producen continuamente gran cantidad de estrógenos que provocan síntomas de celo anormal. El producto adecuado para tratar la ninfomanía es Nilfalón.
Ninfalón tiene una potente acción LH y contiene progesterona. La progesterona contrarresta los efectos de los estrógenos, consiguiendo que el animal se calme rápidamente. Cuando no se observa a una vaca salir en celo durante los 50 días posparto, nos referimos a ello como anestro posparto. Las causas del anestro posparto pueden variar. Posiblemente el ganadero no haya notado los síntomas de celo. El animal es cíclico, pero los síntomas del celo son muy débiles o breves, por lo que son difíciles de observar. El animal no está cíclico porque los ovarios están inactivos. Podría deberse a quistes ováricos, como se comentó en el celo irregular. En casos aislados, el animal puede tener piometra, infección uterina sin síntomas externos. Y a veces puede incluso darse el caso de que el animal esté gestante sin saberlo el propio ganadero. Por lo tanto, un diagnóstico y tratamiento óptimo solo puede establecerse examinando útero y ovarios, además de hacerse una distinción entre animales cíclicos y no cíclicos. Cuando un veterinario ha establecido que una vaca con anestro posparto está cíclica y por lo tanto tiene ovarios normalmente activos, se refiere a ello como subestro. El subestro significa que el animal ovula normalmente, pero no tiene o tiene unos síntomas débiles de celo o que los síntomas normales no han sido advertidos por el ganadero. El subestro puede tratarse de diferentes maneras, dependiendo del momento del ciclo. Por lo tanto, podemos distinguir tres grupos de animales. Animales con cuerpo lúteo, animales que acaban de ovular y animales que pronto saldrán en celo. Normalmente el veterinario puede establecerlo mediante una exploración rectal. Las vacas con subestro entre los días 5 y 15 del ciclo y que por lo tanto tienen un cuerpo lúteo activo pueden tratarse inmediatamente con Prosolvin. Prosolvin reduce la lisis del cuerpo lúteo, estimulando el comienzo de un nuevo ciclo. El animal Si en el examen se comprueba que el animal hace poco que ha ovulado, la inyección de... La razón es que el cuerpo lúteo suficientemente desarrollado para responder a la prostaglandina se encuentra solo a partir del día 5 del ciclo. Si la vaca está en fase folicular, saldrá en celo de forma natural tras unos días. El tratamiento no es indispensable en estos casos, pero sí lo es la detección del celo. Cuando la detección del celo es un problema práctico, el subestro puede tratarse también con Prosolvin, pero sería más aconsejable el tratamiento con Crestar. Crestar puede ser administrado en cualquier momento del ciclo y una examinación hecha a ciegas en un momento previamente determinado será suficiente. Ello hace que la detección del celo sea innecesaria. Las vacas con anestro verdadero carecen o tienen una actividad ovárica mínima y por lo tanto no están cíclicas. La causa puede deberse a diferentes circunstancias.
balance energético negativo en razas de leche debido a una alta producción lechera, mal alojamiento y ausencia de luz, alimentación insuficiente o inadecuada. Un cuerpo lúteo puede no estar presente en los ovarios de las vacas no cíclicas. Esto quiere decir que las prostaglandinas serán ineficaces. En estos casos, Crestar puede dar la solución porque actúa como un cuerpo lúteo artificial. Por supuesto, algunos aspectos como la alimentación y el alojamiento requieren atención detallada para conseguir buenos resultados. El implante Crestar contiene una sustancia La secreción de LH ha de convertirse en el principal objetivo en un tratamiento de quistes ováricos. Esto se puede conseguir con Fertagil. Fertagil contiene GnRH que estimula la producción y la liberación de LH en la hipófisis. El resultado es un pico de LH que hace que el quiste se luteinice. El tejido luteal se lisará alrededor de 16 días después, de tal manera que se iniciará una fase folicular. La vaca saldrá en celo de 18 a 23 días después del tratamiento. Si se desea acortar este periodo, debe administrarse Prosolven a los 12 días de haber aplicado el tratamiento con Fertagil. La prostaglandina asegura la desaparición del tejido luteal. La vaca saldrá en celo a los 2 o 3 días. Cuando los quistes no responden al tratamiento con Fertagil, puede aplicarse Chorulon, gonadotropina coriónica humana. Chorulon tiene una acción LH con un efecto directo sobre los quistes ováricos y no actúa a través de la hipófisis como lo hace Fertagil. Un síntoma particular de algunos quistes ováricos es la ninfomanía, una vaca con intervalos entre celos cortos e irregulares. Una vaca con ninfomanía está en celo casi constantemente y como consecuencia muy inquieto, muge mucho y continuamente monta a otros animales. Estas vacas causan grandes desórdenes en el rebaño. La ninfomanía puede reconocerse a veces por una elevación de la cola y relajación de los ligamentos sacroisquiáticos. Los quistes en vacas con ninfomanía producen continuamente gran cantidad de estrógenos que provocan síntomas de celo anormal. El producto adecuado para tratar la ninfomanía es Ninfalon. Ninfalon tiene una potente acción LH y contiene progesterona. La progesterona contrarresta los efectos de los estrógenos, consiguiendo que el animal se calme rápidamente. Cuando no se observa a una vaca salir en celo durante los 50 días posparto, nos referimos a ello como anestro posparto. Las causas del anestro posparto pueden variar. Posiblemente el ganadero no haya notado